yo, Juan Manuel Santos, y en representación del Estado de Colombia, y en concordancia con su voluntad de reivindicar los derechos de las víctimas, reconozco su responsabilidad internacional por la violación de los derechos, a la libertad, a la integridad personal, a los derechos políticos y a sus garantías judiciales, por no haber tomado las medidas necesarias y suficientes para prevenir e impedir los asesinatos, los atentados y los demás actos de violencia por la Unión Patriótica. Para comenzar, es preciso saber que el partido político de la Unión Patriótica nace en el año 1884 luego de la firma del Acuerdo de Paz por parte del presidente Belisario Betancourt y de la dirección de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia. Desde el año 1885, cuando el partido político empezó a participar activamente de la política, empezaron los hostigamientos, las desapariciones forzadas, los asesinatos, y esto también llevó a que el partido político poco a poco fuera desapareciendo. Así fue como hasta el año 2017 el gobierno colombiano acepta cierta responsabilidad y la Corte Interamericana empieza a procesar el caso. Luego, en el año 2022, es cuando encontramos el pronunciamiento formal de la Corte Interamericana por medio de la sentencia titulada Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia. Respecto a los derechos que la Corte Interamericana dispone que el Estado colombiano violó o violentó y no protegió, está el derecho a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra, a la dignidad, a la protección judicial, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, al principio de igualdad y no discriminación y sobre todo el derecho a la vida. Inicialmente, en este pequeño contexto, se dictará que la Corte establecerá los hechos con base en la información probatoria que ha sido admitida y según el marco fáctico establecido en el informe de fondo. Según lo anterior, los hechos se propiciarán en los siguientes ítems. Bueno, el primer ítem que tenemos son los hechos presentados por la comisión y por los intervinientes comunes. Básicamente, este se centra en un listado que fue anexo por la comisión al informe de fondo con las presuntas víctimas directas de los hechos de violencia sistemática en contra de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Estos casos se presentan entre 1984 y 2006. A partir de ello también se sumarían otros tipos de casos como fueron las víctimas directas de presuntos desapariciones forzadas, alegadas detenciones arbitrarias, casos de amenazas, hostigamientos. Entonces, en segundo lugar, ya tenemos los hechos relacionados con las investigaciones y procedimientos judiciales. Básicamente, estas se encuentran en el marco del proceso actual y se proporciona información detallada sobre las investigaciones relacionadas con estos tipos de actos de violencia y también con las amenazas a los militantes y los integrantes de la Unión Patriótica. Entonces se puede notar que la Fiscalía General de la Nación hasta el 30 de junio de 2015 reportaron 34 casos sobre estos delitos contra los miembros y los simpatizantes de la UP declarados como crímenes de la humanidad. También para marzo de 2015 se abrieron 705 investigaciones, de las cuales 520 estaban en etapas preliminares o indagatorias. Bueno, en tercer y último lugar tenemos los hechos que competen respecto a la personería jurídica de la Unión Patriótica. Entonces, así que desde 1986 el Consejo Nacional Electoral otorgó la personería jurídica a la Unión Patriótica. Y en el 30 de septiembre de 2002 el Consejo Nacional Electoral determinó la pérdida de la personería jurídica en la UP, en el que se basó sobre la Ley 130 de 1994. Claramente esta se impuso porque no cumplieron con los requisitos electorales. Respecto al trámite vamos a contemplar 4 aspectos. El primero, escritos de solicitudes, argumentos y pruebas el 12 de abril de 2019. El segundo, escrito de excepciones preliminares y contestación el 11 de noviembre de 2019. El tercero, observaciones al reconocimiento de responsabilidades y a las excepciones preliminares el 14, 15, 18 de enero de 2020. Y por último, la audiencia pública que fue dada el 18 de diciembre de 2020. Vamos a dividir los argumentos del Estado en dos partes. Uno, la responsabilidad total que acepta y dos, la responsabilidad parcial que también acepta dentro de esta sentencia. Tenemos que tener en cuenta que el Estado colombiano se responsabilizó en primer lugar por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal en relación con su deber de prevención como Estado. De igual manera, en estos casos donde se presentaron amenazas, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal y al proyecto de vida en relación con sus intereses políticos.
Hay que tener en cuenta también que el Estado colombiano se justifica y argumenta dentro del marco del informe de fondo que fue expedido por la CID en el año 2017. Este contempla el número de víctimas, las desapariciones y todos estos hechos que la Corte Interamericana también condensa en esta sentencia. Sin embargo, en esta argumentación también hablamos de que en una audiencia el Estado colombiano se quitó responsabilidades frente a ciertos acontecimientos que no se tocan en el informe de fondo. En este sentido o en este marco de argumentación se dice que el Estado hizo como un cierto alegato respecto a lo que se le concierne a la vulneración de los derechos a la personería jurídica, la igualdad y los derechos políticos de la Unión Patriótica. Pues este precisa que esto se le atribuye a una persona jurídica y no necesariamente a un integrante o a militantes del partido. Por lo tanto, la Corte no tendría una competencia en razón de la persona para conocer las presuntas vulneraciones sufridas por el partido político. El argumento más importante que proporcionó el Estado colombiano fue el de la alegación de duplicidad de procedimientos internacionales, pues este reconocía que habían ciertas víctimas dentro de este caso que también estaban siendo procesadas para reparación en otros organismos internacionales. En este caso, el Estado colombiano precisó que existía un trámite de 15 casos ante la comisión que concernía a 113 personas o víctimas que también configuraban dentro de este mismo hecho. De igual manera, había un caso de cosa juzgada frente a la Corte de Derechos Humanos y además de ello también se precisaba que alrededor de otras 10 presuntas víctimas estaban siendo procesadas por otros organismos. Por tanto, se solicitó que en virtud de la configuración de excepción de duplicidad de procedimientos, la Corte o la Comisión excluyera los casos de las personas o víctimas alegadas que ya estuvieran siendo procesados en otros organismos internacionales. Principalmente estos se encuentran en torno a las consideraciones que van a estar especificadas en diversos ítems. Por tanto, la decisión se encuentra en torno a los siguientes factores. El primero se encuentra en torno a aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional que fue efectuado por el Estado, es decir, que la Corte se pronuncia con respecto a lo que le compete y le incumbe al tribunal y, como tal, lo que busca es velar por los actos de reconocimiento de responsabilidad para que estos resulten aceptables y se pueda buscar y cumplir ante el sistema interamericano. El segundo se encuentra en torno a desestimar la excepción preliminar por la falta de competencia claramente en la razón de la persona. Entonces, básicamente la Corte se pronuncia con respecto a que ni los intervinientes, ni los comunes, ni la comisión solicitaron como tal ante el tribunal que se declarara que habían vulnerado los derechos del partido político de la Unión Patriótica. El tercero se encuentra en torno a admitir parcialmente la excepción preliminar por la falta de competencia en razón al tiempo. Básicamente lo que la Corte pronuncia es que no puede ejercer su competencia en constancia para declarar como tal una violación a las normas convencionales cuando los hechos alegados o la conducta del Estado sean, por decirlo así, anteriores a dicho reconocimiento de competencia. En cuarto lugar tenemos la desestimación de la excepción preliminar por falta de competencia en razón de la materia. Básicamente la Corte constata que el informe de admisibilidad se declaró inadmisible en el caso de la alegación del genocidio, considerando que básicamente los hechos alegados por los peticionarios no se caracterizaban como tal una cuestión de derecho. Por quinto y último lugar tenemos admitir parcialmente la excepción preliminar por la alegada duplicidad de procedimientos internacionales. Básicamente, nos recuerda que a partir de ello se debe tener en cuenta que la petición o comunicación no esté pendiente o suscrita a otro procedimiento de arreglo internacional. La resolución de la Corte declara que el Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y políticos, reconocidos en los artículos 13, 16 y 23 de la Convención Americana. De igual forma, la Corte dispone tres cosas. En primer lugar, que esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. En segundo lugar, el Estado elaborará y difundirá el documental audiovisual contra la estigmatización a la Unión Patriótica. Y por último, el Estado realizará foros académicos en al menos 5 universidades públicas en distintos lugares del país sobre temas relacionados al presente caso. Por último, respecto a las reparaciones, tenemos que saber de primera medida que este es un término genérico que se le atribuye a las diferentes formas en que un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en la que ha incurrido.
Por tanto, mencionaremos 4 reparaciones que la Corte le indicó al Estado colombiano respecto al caso de los militantes de la UP. Por ello, la Comisión y la Corte decidieron que el Estado colombiano debía en primera instancia iniciar, continuar o reabrir las investigaciones, tanto penales como disciplinarias, respecto a la totalidad de los casos de las violaciones de derechos humanos. También, respecto a las medidas de rehabilitación, se habla de la atención en salud a las víctimas y a las familias de las víctimas. En segundo lugar, se estableció por parte de la Corte que el Estado colombiano tenía la obligación de publicar tanto la sentencia como el resumen oficial en un plazo no mayor a los 6 meses después de haber sido notificada la expedición de la sentencia. En tercer lugar, tenemos las consideraciones o las reparaciones respecto a las medidas en conmemoración de las víctimas o a los hechos. La Corte estableció que el Estado colombiano tenía como obligación establecer o designar un día nacional para conmemorar a las víctimas de la Unión Patriótica. Y por último, respecto a las reparaciones en sentido monetario u oneroso, vamos a dividirlas en 3. La primera de ellas, la Corte habla de que el Estado debe reparar a partir de una suma de $15.000 a las víctimas del desplazamiento forzado. Estas son alrededor de 1.596 víctimas. Para finalizar, nos vamos a basar en el párrafo 626 de la sentencia, el cual nos establece diversos montos que el Estado colombiano tendrá que reparar conforme a diversas violaciones que se establecieron dentro de este periodo. Entonces, el primero de ellos hablamos de una suma de $55.000 por daños materiales e inmateriales a cada una de las víctimas de desaparición forzada. De igual manera hablamos de $30.000 a favor de las madres, padres, hijos, cónyuges de las personas afectadas o las víctimas del genocidio. En este sentido, luego de hacer un cálculo matemático estimado, porque recordemos que no tenemos en sí las cifras totales de madres, padres, cónyuges, víctimas, pero el Estado colombiano estaría debiendo aproximadamente 50 o 60 billones de dólares.